Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de oración de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Damos gracias a Dios por el maravilloso día que Él nos da, la oportunidad de estar juntos y compartir este tiempo bajo la dirección del Santo Espíritu del Señor. Vamos a orar en este momento pidiendo que Dios nos guíe en este tiempo, que podamos nosotros orar como conviene y que nuestra oración sea grata delante del Señor. Y de manera especial vamos a orar en este día por la paz de nuestro país. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por el gozo y el privilegio de poder invocarte, de poder levantarnos y estar en comunión contigo en este espacio de tiempo de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Padre Celestial, nos dirigimos a ti en este día, suplicando tu bendición, suplicando tu cuidado, tu dirección, suplicando, Señor, que en este momento tu presencia nos acompañe durante la oración. Para lo que rogamos encarecidamente, mi amado Salvador, que tú nos des sabiduría para orar como conviene. Ayúdanos, Padre, a orar con fe, creyendo en que recibiremos lo que pedimos. También oramos en este día pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu a fin de que lo que pidamos pueda ser conforme a tu santa y bendita voluntad. Ahora, Padre Celestial, clamo que tu bendición se derrame sobre mis hermanos que me acompañan en esta mañana, allí en sus hogares. Oh Señor, tú conoces la carga, la lucha, las dificultades por las que cada uno de nosotros pasamos. Que este momento sea un momento para liberar, dejar atrás todas esas cargas, preocupaciones, ansiedades, y que podamos nosotros experimentar un tiempo de renuevo en ti, Señor. Una renovación total, Padre, de nuestras fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Mi Dios, en el nombre de Cristo, que al terminar este momento sintamos fuerzas nuevas en nuestro ser, ánimo en nuestro corazón y sobre todas las cosas esa confianza confirmada en ti, Señor. Padre, que podamos nosotros gozarnos y deleitarnos en este día, sabiendo que tú has escuchado nuestra oración y hemos podido estar en comunión contigo. Padre, bendícenos, acompáñanos. Y Señor, que muchos más puedan añadirse en este tiempo de oración y compartir esta bendición. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, amén. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y mientras estamos en este espacio, yo quiero animarles en el nombre del Señor. Por favor, compártanos sus peticiones de oración en la parte de abajo de este video, en los comentarios. Y muchísimas gracias por sus saludos. Un abrazo fraterno para con todos ustedes, mis amados hermanos. Siempre leo sus saludos, sus peticiones de oración. Y qué hermoso es poder estar en comunión los unos con los otros y a la vez todos juntos con Cristo por este medio. Así que déjennos, por favor, sus peticiones de oración. Con gusto estaremos nosotros orando por ellas en el transcurso de esta semana. Quiero invitarles también en esta mañana a abrir sus Biblias para leer juntos la carta del apóstol Santiago, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 al 18. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice así la bendita palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias a Dios por su palabra. Esta es una carta maravillosa sobre cosas que suceden a veces en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. Y el capítulo 3 nos viene hablando del gran problema de la lengua. Como una forma de contrarrestar este tipo de problemas, o llamémoslo pecados dentro de la iglesia, porque creo que no hay una iglesia que se escape de luchar contra este tipo de pecados.
Por eso el capítulo 1, versículo 19 dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El capítulo 3 nos habla sobre la fragilidad de la lengua. A veces hablamos sin pensar lo que decimos en lugar de pensar en todo lo que vamos a decir. Entonces, en la segunda parte del capítulo 3 hay una propuesta interesante que tiene que ver con la sabiduría. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 3, versículos 13 al 18, nos revela cosas ocultas que están en el corazón del hombre. Quisiera que meditáramos brevemente en esto. La pregunta es interesante: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta generalizada y es una pregunta que busca investigar en la profundidad del pensamiento y del corazón del ser humano. Si usted considera que es una persona sabia, que se distingue en ello de los demás, pues dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay un detalle interesante que es muy revelador. La Biblia nos está revelando cómo se manifiesta la verdadera sabiduría entre los hombres. No con prepotencias, no con actitudes hostiles, no con violencia, no con insultos, sino con una conducta revestida por la mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo nos presenta a nosotros el equilibrio perfecto de ese carácter gobernado por el Espíritu Santo. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo para mí es el ejemplo supremo de la mansedumbre al poder ir a la cruz del Calvario como cordero al matadero, también nos muestra el Señor Jesucristo el equilibrio de esa mansedumbre cuando tiene que tratar con los fariseos, cuando tiene que tratar con los saduceos, cuando tiene que tratar con aquellos que, llamándose guardianes de la fe, guardianes del credo en Dios, realmente habían transformado la religión en una forma de gobierno, de fortaleza, de poder y de control sobre los demás. Aparte de que lo habían convertido también en un negocio. Es impresionante esto, y el Señor Jesucristo nos llama a nosotros a manifestar toda sabiduría con mansedumbre, con quietud del corazón. ¿Por qué razón? Al parecer había conflictos dentro de la iglesia, y cada vez que hay conflictos se prueba el carácter de los hombres. Cada vez que tenemos conflictos en cuestión de que alguien dijo o alguien hizo, se prueba muchísimo el carácter que nosotros tenemos, y de manera especial quien nos gobierna. Así que hay que manifestar la sabiduría en una conducta llena de obras, en sabia mansedumbre. Ahora, viene el contraste. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El conflicto en la iglesia es un conflicto antiguo. Desde el nacimiento de la iglesia nosotros vemos en Hechos capítulo 6 la presencia de conflictos por la coexistencia dentro de este cuerpo de Cristo. ¿Qué era lo que sucedía en Hechos capítulo 6? Pues que las viudas de los griegos eran desatendidas y las viudas de los hebreos en cambio eran muy bien atendidas. Si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontramos esto: celos amargos, contenciones, disputas, disensiones, divisiones, y todas ellas se caracterizan por una sola cosa: ser obras de la carne que están en total contraste con la obra del Espíritu. Por eso en Gálatas capítulo 5 se nos habla, en versículos 16 en adelante, sobre ese conflicto que existe siempre en la vida del creyente entre el actuar en la carne y el actuar en el Espíritu, entre actuar guiado bajo el Espíritu Santo y actuar bajo el impulso de la carne. Ahora, permítanme hacer una aclaración. No debemos nosotros confundir esto con la displicencia o con la indiferencia al tratar problemas pecaminosos de la iglesia. Permítanme explicarle esto. Por un lado tenemos nosotros la carnalidad manifestada en disputas, en contiendas, en todo este tipo de cosas que son sumamente censurables, como el apóstol Pablo nos explica en la primera carta a los Corintios. Pero luego hay un detalle que es importante. En el capítulo 6 nos habla sobre la necesidad de que los creyentes estemos capacitados para juzgar los problemas de la iglesia, porque había creyentes que llevaban sus conflictos ante los tribunales de impíos. Entonces el apóstol Pablo dice: bueno, ¿que acaso no hay alguno sabio entre vosotros que pueda juzgar? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día
Hay un pensamiento impío que se ha inmiscuido dentro de la iglesia cuando se pretende poner orden, cuando se pretende establecer alguna disciplina, cuando hay que llamarle la atención a alguien, enseguida surge el argumento, no juzguéis. Y se arranca del contexto debido esta expresión. Amados hermanos, nosotros no podemos juzgar las intenciones, las motivaciones de las personas, pero estamos llamados a juzgar lo que es visible, lo que es tangible, las obras, como en este caso, celos amargos, contenciones en el corazón y las actitudes que son propias de la carne. Todo lo que se manifieste externamente, nosotros debemos corregirlo. Ahora, ese proceso de corrección tiene que ver con una especie de juzgamiento. Tomamos los elementos de convicción y tenemos que dirimir sobre el asunto, ¿no es cierto? Y el apóstol Santiago nos dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si eso está enmarcado dentro de la conducta nuestra, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Actuar con la astucia de la carne, actuar con la malicia de la carne, actuar con el doble sentido, con la doble intención, no es sabiduría de lo alto, queridos hermanos, es sencillamente una actitud carnal y diabólica. Queridos hermanos, en este caso nosotros debemos ser muy juiciosos al momento de actuar y ver este tipo de cosas dentro de la iglesia. Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y esto nos revela, parece, algo que estaba sucediendo en la iglesia a quienes se refiere el apóstol Santiago. Y esta es una carta general, es una carta universal que debe ser leída por todos y para todos. Entonces, esta carta nos revela la debilidad de la conducta de la iglesia en ciertos momentos. ¿Puede haber celos en una iglesia entre hermanos? Por supuesto que sí. ¿Contención? Por supuesto que sí. Y Santiago dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es más, al divisionista de iglesia se lo llama perverso. Entonces, Santiago nos dice que estas son obras infructuosas de la tiniebla. Esto es sabiduría terrenal, humana, diabólica. Hagamos esto para que suceda esto. Actuamos de manera encubierta, no abiertamente. Decimos cosas, conjeturamos, armamos, nos ponemos de acuerdo, llegamos a conclusiones y todo de una manera tan maquillada que parezca que fue el obrar de Dios y el resultado de la dirección de Dios. Hermanos queridos, es impresionante cómo estas cosas suelen pasar en algunos círculos de creyentes. Santiago lo llama sabiduría diabólica. Y nos deja con una enseñanza preciosa. Pero la sabiduría que es de lo alto se manifiesta de la siguiente manera. Primeramente es pura, sin doblez, sin intenciones prefabricadas, sin doble sentido, es pura. Después, pacífica, busca la paz. Y hermanos queridos, la paz que Cristo fraguó para nosotros, se la fraguó en la cruz del Calvario. Así que la paz debe ser, queridos hermanos, a toda costa salvaguardada. Es pacífica, es amable, no es grosera, no es falsa. Es benigna, busca hacer lo bueno, busca siempre hacer lo bueno. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense, llena de misericordia. La misericordia es importante, es necesaria y debe ser entendida de la manera correcta. El Señor Jesucristo mostró en un momento la misericordia en su máxima expresión. Había una mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio. Por supuesto, merecía ser apedreada conforme a la ley de Moisés. La llevan delante del Señor Jesucristo y le preguntan maliciosamente, bueno, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices?
buscando que el criterio del Señor Jesucristo fuera contrario al criterio de Santiago, y eso, de Moisés. Y eso nunca iba a suceder, mis amados hermanos, por una sencilla razón. La ley nace en el corazón de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, que conoce los corazones de los hombres, no pasa por alto el pecado. Por favor, entiéndase bien esto. El Señor Jesucristo, al contrario, confronta el pecado, no de esa mujer en primera instancia, sino de quienes la llevan maliciosamente, porque así como llevaron a la mujer, conforme a la ley de Moisés, debían llevar para apedrear al hombre también, pero solo la habían llevado a ella. Así que dentro de esa actitud de malicia, buscando con preguntas capciosas encontrar algún error en el maestro, el Señor confronta esa actitud de ellos. Pero el Señor no pasa por alto esa confrontación que necesita aquella mujer. Él sabe que ella ha pecado, ella sabe que ha pecado y que merece la muerte. La confronta mirándola a los ojos y preguntándole: ¿dónde están los que te acusaban? Y la mayor confrontación es esta: ni yo te condeno, vete y no peques más. No es que no has hecho nada malo, es que has hecho algo malo. Pero la misericordia de Dios se derrama sobre ella dando oportunidad, no pasando por alto la necesidad de la confrontación del pecado. Hermanos, tener misericordia no es pasar por alto el pecado. Tener misericordia no es hacerse de la vista gorda, permítanme la expresión, con respecto al pecado. Tener misericordia tiene que ver con confrontar el pecado. ¿Por qué razón? La misericordia nos lleva a nosotros a confrontar el pecado, porque el pecado, una vez que es confesado, puede ser perdonado. Pero la Biblia nos exhorta que el pecado no debe ser encubierto, no debe ser oculto, porque eso trae maldición y castigo. La persona que comete pecado debe ser confrontada con amor, con misericordia, pero debe ser confrontada. Y esto trae buenos frutos a la iglesia sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Por qué? Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En estos días, esta semana nos ha dejado un saldo muy doloroso, muy triste. Y lo digo así porque lamentablemente nos damos cuenta de que el nivel de la violencia, de la agresividad y de la maldad en nuestra nación está creciendo en extremo. Vemos cómo personas mueren prácticamente todos los días. Y nuestro país se ha convulsionado porque se trata de la muerte de una persona vinculada a los medios sociales. Pero queridos hermanos, eso viene sucediendo en nuestro país. La Iglesia del Señor debe ser un referente de conducta, debe ser un referente de cómo llevar esa paz que tanto necesita nuestro país. La paz es para aquellos que hacen la paz. No dice la Escritura que no hay paz para el que hace lo malo, que no hay paz para el impío. Que la paz se la encuentre en Cristo Jesús, queridos hermanos. No hay otra forma de alcanzar la paz para un pueblo sino por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le gustaría a usted que en su lugar, donde usted vive, en su ciudad, en su pueblo, en su comunidad, haya paz? Lleve a Jesucristo, predique a Jesucristo, ocupe su lengua en lo más productivo que el ser humano puede ocuparla, en la predicación del Santo Evangelio de Jesucristo. Oremos por la paz de nuestra ciudad como nos manda la palabra del Señor. Y es tiempo de que la Iglesia del Señor clame e invoque el nombre del Señor sobre nuestra nación, suplicando paz. Pero hermanos queridos, no hay paz para los impíos. No hay paz para los impíos, dice la palabra del Señor. Cuando los impíos gobiernan dentro de ese marco de conducta que establece la sabiduría terrenal, humana y diabólica. Esa sabiduría no trae paz a los pueblos. Lo que va a traer paz a los pueblos es el Señor Jesucristo. Por cuanto el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que la paz que necesita nuestra nación es la paz que viene de lo alto, la paz que infunde Jesucristo cuando entra en el corazón de los hombres, de las sociedades, de los países.
Así que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el Evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor en este día porque nosotros podamos en estos tiempos de convulsión social en nuestra nación llevar esa paz que excede todo conocimiento, la paz de Jesucristo que puede ser sembrada en el corazón y en el pensamiento de los hombres, llevando la tranquilidad que realmente se necesita. No hay esperanza en los hombres en estos días. Sería falso poder decir lo contrario. La única paz digna para los hombres se halla en Jesucristo. Y recordemos esto, queridos hermanos, que previo a su venida, la maldad irá en aumento, y es lo que estamos viviendo en nuestros días. Así que vamos a orar en este día para empezar por la paz de nuestra nación. Oremos de todo corazón que el Señor nuestro Dios derrame su paz por medio de la iglesia, de la predicación del Evangelio a nuestra nación. Oremos porque Dios tenga misericordia debido a las redes de corrupción que funcionan en nuestro país, tráfico de drogas, de armas, de personas. Oremos también, queridos hermanos, porque el Señor obre en las autoridades de nuestra nación para que apliquen las leyes que ya existen sobre quienes hacen lo malo. Oremos también por los jóvenes que están formándose, las nuevas generaciones, que sean generaciones de paz y no de violencia para nuestro país. Oremos también por aquellos hermanos que han perdido su trabajo. Falsamente algunas personas dicen que la pobreza genera delincuencia. Yo quiero decirle que la delincuencia que proviene de la pobreza ya existía, no es creada por la pobreza. Hay mucha gente pobre que es muy decente, muy honesta, que han resuelto trabajar en lugar de robar. Así que la pobreza no es la que genera la delincuencia, es el pecado que habita en el corazón de los hombres. Oremos también por las iglesias que están funcionando ya en sus debidos templos para que el Señor les bendiga. Y oremos también por nuestra nación a nivel general, porque Cristo sea Señor de nuestra nación. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana honramos tu nombre y te damos, Señor, este espacio en el cual invocamos tu grandeza. Señor, te glorificamos, te exaltamos, proclamamos que solo tú eres Dios y que la respuesta para nuestra nación no está en los hombres, la respuesta para nuestra nación es Cristo Jesús. Y por eso, Señor, en esta mañana queremos orar por la paz de nuestra nación, porque esta semana hemos sido convulsionados por las noticias acerca de los homicidios, Señor, que se dan en nuestro país, en nuestro territorio nacional. Ten misericordia, Padre Celestial, porque esto siembra temor, esto siembra zozobra en la nación. Y vemos, Padre, que los hombres no pueden controlar este tipo de cosas. Oramos a ti, que tienes autoridad suprema para ordenar que toda hueste espiritual de maldad encausada a provocar estos actos de violencia sea reprendida, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Eso es lo que clamamos, Padre Celestial. Ten misericordia, trae un avivamiento a tu iglesia, Señor, un despertar en clamor, en oración por cada rincón de nuestro país, Padre, y en esta mañana clamamos juntos que la paz de Cristo sea derramada sobre nuestra nación. Oramos, Señor, porque tú consueles a las familias que han perdido a sus seres amados en actos de violencia, en actos delictivos. Ten misericordia, Padre Celestial, y trae paz, trae tranquilidad a sus corazones. Oramos también en esta mañana porque los casos se han incrementado, los casos de COVID se han incrementado y hay muchas personas que están en las unidades de cuidados intensivos. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo, porque tú pares esta mortandad, Señor, en nuestra nación. Ten misericordia. Hemos visto cómo esta semana familias cristianas han perdido seres amados a causa de esta enfermedad tan malvada, Señor, trayendo dolor, vacío y angustia a los hogares de algunos hermanos en Cristo. Quiero orar en este día por la familia, la esposa del pastor Tito Medranda.
Señor, Él ha partido a tu presencia, su esposa ha quedado aquí, debilitada por el COVID, y ha recibido esta infausta noticia, Señor. Ten misericordia, consuélala, fortalece. Señor, oro por los hermanos en Cristo, porque Él era un pastor a tu servicio. Aquellos, Señor, que Él pastoreaba, han quedado sin pastor. Te ruego por ellos, Señor, porque los consueles y los confortes. Señor, te ruego que tú protejas a tu iglesia, de manera especial a los hermanos que ya están funcionando en sus respectivos templos y están asistiendo, porque esa es nuestra alegría, poder ir a tu casa, Señor, alabarte y glorificarte. Oramos en el nombre de Cristo pidiendo protección y cuidado. Suplicamos, Señor, que hagas provisión para los insumos médicos que se necesitan. Y suplicamos en el nombre de Cristo tu sanidad divina. Oramos también por aquellos que han perdido su empleo, Señor, en este transcurso de tiempo de esta pandemia. Oro, Señor, porque la provisión tuya sea derramándose en el hogar de todos mis hermanos. Padre, tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oro, Señor, para que tu provisión llegue oportunamente a los hogares. Señor, ciertamente tú no desamparas a tus hijos. Que la fe de cada uno de nosotros sea fortalecida en tu palabra y aprendamos a esperar con paciencia, Señor, la oportuna provisión para nuestras necesidades. Oro porque tú hagas provisión de trabajo para mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo, y te ruego por aquellos que tienen sus emprendimientos, sus negocios. Padre, ayúdalos, fortalécelos y provéeles. Pero también ruego, Señor, Dios mío, que esta no sea una justificación para dejar de ofrendar y para dejar de diezmar. Señor, hay creyentes que lo primero que sacrifican es su fidelidad al diezmar y al ofrendar. Que ese no sea jamás nuestro caso, sino que en medio de la abundancia y de la escasez podamos dar con alegría de corazón, porque ofrendamos a ti, Señor, porque así lo establece tu palabra, y con gozo nosotros lo hacemos. Padre Celestial, oramos en el nombre de Cristo, de manera especial por las autoridades de nuestra nación. Y oramos, Señor, porque también ellos puedan escuchar tu palabra, conocer el Evangelio de Jesucristo y ser salvos. Oramos, Señor, en esta mañana urgentemente suplicándote porque se aproximan las elecciones. Y queremos que seas tú, Señor, Padre Celestial, quien ponga un presidente en este pueblo, Señor, que tanta falta nos hace, hombres probos delante de ti. Y, Señor, te suplico, ten misericordia de aquellas personas que están cruzando nuestro país de frontera a frontera, porque el hambre, la pobreza los moviliza. Ten misericordia, Señor, y permítenos a nosotros, en tanto y en cuanto esté a nuestro alcance, ser hospedadores, como dice tu palabra. Y Dios de los cielos, en el nombre de Cristo, ruego con todo mi corazón en este momento por los enfermos. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que están enfermos. Padre, porque dice tu palabra que tú has llevado nuestras enfermedades, que por tu llagas somos curados, Señor. En el nombre de Cristo, oro por mis hermanos que están enfermos, sean estas enfermedades temporales, sea esto COVID, o sean enfermedades terminales, Señor, oro en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que podemos pedir al Padre, y lo que pidiéremos al Padre creyendo lo recibiremos. Señor, que pongas tu mano poderosa en esta hora sobre los enfermos, y tú sanes, Padre Santo, sus cuerpos. Derrama esa unción sanadora que hay en ti, ese poder sanador que hay en ti, reprendiendo toda enfermedad, Señor, de los cuerpos y trayendo sanidad sobre cada uno de mis hermanos. Oro por aquellos que están pasando por conflictos en el hogar, entre hermanos, entre esposos, entre hijos y padres, Señor. Oro con todo mi corazón que la paz de Cristo, Señor, quebrante toda fortaleza de enemistad, Señor. Pido en el nombre de Cristo que nos volvamos a tu palabra para encontrar ese camino a la concordia, Señor, a la paz, a la tranquilidad. Oro también, Señor, por mis hermanos que, Señor, se encuentran desanimados. Hay algunos hermanos que han escrito pidiendo, Señor, porque se encuentran en estados depresivos. Oh Padre, en el nombre de Cristo, toma control de esos pensamientos.
Y levanta tú, mi Señor, el ánimo de nuestros hermanos, que juntos podamos levantarnos en victoria, recordando que todo lo que estamos pasando en esta tierra es temporal, que lo eterno está por venir, que lo glorioso está por venir, no en esta tierra, sino en la patria celestial. Así que a levantarse, Señor, en el nombre de Cristo, y seguir adelante hasta que tú así lo determines para cada uno de nosotros en esta tierra. Y Señor, oro por los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera, donde quiera que estén, por su protección, su cuidado. Guarda y libra de tentación a tu siervo, Señor, y permite que podamos resplandecer con tu santo evangelio donde quiera que estemos. Bendice a las iglesias, bendice a los cuerpos de diáconos, Señor, que juntos podamos dar buen testimonio de tu santo evangelio para que sí, muchos quieran venir a los pies de Cristo. Te ruego por los nuevos convertidos, donde quiera que estén. Te suplico en el nombre de Jesús que tu bendita palabra despierte en ellos hambre y sed de ti. Y ahora, Padre, al comenzar este día, oro pidiendo tu protección, tu bendición y tu cuidado sobre mis amados hermanos. Que en este día podamos nosotros deleitarnos y gozarnos en todas tus bondades y dar gracias desde ahora por todo lo que tú harás en nosotros. Gracias, Padre Celestial, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos levantarnos en victoria, sabiendo que nuestro encuentro con Cristo está cerca. Te amamos, Señor, y te bendecimos, y oramos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una maravillosa mañana y un esplendoroso día. Que el Señor los acompañe en cada instante y sobre todas las cosas que podamos nosotros notar esa presencia maravillosa del Señor en cada acto suyo sobre nosotros, en la provisión para los alimentos, en el cuidado, en la protección, y que haya siempre un espacio en nuestro tiempo para la oración, para la adoración y la alabanza a nuestro Dios, y que este día sea un día para exaltar el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Y no lo olvide, el día de mañana tenemos culto, el día de mañana hay que ir a la casa del Señor, con nuestro mejor ánimo, con nuestra mejor actitud, sabiendo que el día de mañana tenemos fiesta, porque glorificamos y exaltamos el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos hasta que Él venga por nosotros. Amén.